Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Central de Informaciones. Y continúan todas las remesidas que está trayendo la demanda de Odebrecht ante el CIADI, ante este tribunal internacional. Demandó al Estado peruano por $1.200 millones. Caso Gasoducto Sur peruano. Y esto está generando un terremoto literalmente, porque ya tenemos a un ministro de Energía y Minas que ha tenido que renunciar, claro, también vinculado a estos temas, luego que se conociera que había asesorado a la constructora brasileña mientras era asesor del Ministerio de Energía y Minas, pero también hay una nueva víctima, que es el procurador o ya ex procurador Jorge Ramírez. Bueno, ¿qué ha pasado el día de hoy? Pero la Procuraduría General de la República separó al procurador Jorge Ramírez del caso Lavallato, según consigna en una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial El Peruano. La decisión fue tomada ayer en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo. La decisión publicada no especifica las razones de la separación. Habría que ser más elegante en ese caso y más transparente también, hay que decirlo, ¿no? Si están tomando una decisión de ese tipo, digan pues, ¿por qué lo están separando? Bueno, sin embargo, le agradecen los servicios prestados. El documento está firmado por el Procurador General Daniel Soria Luján. Ramírez fue criticado duramente y durante los últimos días tras conocerse que solicitó al exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, reunirse con representantes de Odebrecht para recuperar la concesión del gasoducto sur peruano. Bueno, y mediante una conferencia realizada desde la sede de la Procuraduría General del Estado, Daniel Soria, titular de la institución, señaló que la decisión de dar por concluida la designación de Jorge Ramírez como procurador ad hoc del caso Lavallato fue tomada en una reciente reunión del Consejo Directivo luego de evaluar los acontecimientos, ¿no?, que involucrarían a Ramírez en presuntas coordinaciones y solicitudes para reuniones entre representantes de Odebrecht y del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, resaltó que esta no es una medida sancionadora, sino que busca el fortalecimiento de este organismo como ente autónomo. Bueno, ya, pues es una payasada que digan eso, ¿no? Evidentemente lo están castigando por estar intermediando estas reuniones, pero bueno, según explicó, los procuradores son servidores de confianza. Por otro lado, descartó cualquier reorganización de la institución, revelando la designación de Silvana Carrión como la nueva procuradora ad hoc del equipo Lavallato. Además, Silvana Carrión pues será la procuradora adjunta, la mano derecha del procurador Ramírez, ¿no? Así que así están las cosas en la Procuraduría y los efectos de todo el tema gasoducto sur peruano. El directivo ha evaluado los acontecimientos difundidos el fin de semana por todos conocidos, y lo que ha determinado es que pudo haber una intención que trate de estar alineada con la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, pero lo que queda claro es que, si bien los procuradores tienen autonomía funcional en general, los procuradores y procuradoras tienen el ejercicio de esa autonomía en el marco de las normas del sistema. Frente a situaciones donde no pueda haber claridad o pueda haber dudas, lo importante para nosotros, como Procuraduría General del Estado, como ente rector del sistema, es que el sistema no deje de fortalecerse. Y en este caso concreto, que la Procuraduría ad hoc no deje de fortalecerse, ¿no? En ese sentido, se ha dado término a las funciones del procurador Jorge Ramírez. Ciertamente que no se puede dejar de hablar del trabajo que ha hecho el señor Ramírez durante todos estos 3 años. Esta no es una decisión de carácter sancionador, no es producto de una evaluación de desempeño, es una decisión que en ejercicio de sus atribuciones el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado la ha adoptado para que el sistema pueda fortalecerse, la Procuraduría del Trabajo, la Procuraduría ad hoc pueda fortalecerse en la confianza en que hay un equipo consolidado y un equipo que seguirá trabajando. Esta decisión no implica ningún tipo de reorganización de la Procuraduría. Las actuaciones que han venido realizando se seguirán llevando y se encargará el despacho titular de la Procuraduría, la doctora Silvana Carrión. Estamos en el marco de una decisión que se ha tomado
donde se da término a una función teniendo en cuenta que los procuradores son servidores de confianza, de acuerdo a lo que las normas vigentes lo dicen. Bueno, ahí estaban las palabras del Procurador General. Para analizar esto estamos con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal IDELA, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Carlos, y en principio, tratar de entender, a mí me resulta muy confuso, para serte franco, lo que acabo de escuchar del Procurador General, porque dice que, bueno, los procuradores tienen autonomía para actuar dentro de sus funciones, pero sus funciones están establecidas en un marco legal. Lo que interpreto que está diciendo ahí es que el procurador Jorge Ramírez, al gestionar de alguna manera estas reuniones entre Odebrecht y el Ministerio de Energía y Minas, no estaba actuando dentro del marco legal de sus funciones. Sí, buenas tardes, Omar, gracias por la invitación. Sí, coincido con tu apreciación. Unas declaraciones un tanto confusas, ¿no? Porque no solamente en este sentido, que daría cuenta de una razón que no está siendo expresada en el documento que ha aparecido el día de hoy, sacando del cargo al ex procurador Ramírez, ¿no? De lo que podemos deducir entre líneas de lo que he dicho es de que, si bien es cierto, le agradecen los servicios prestados, dice que no es una decisión sancionatoria, pero en los hechos sí están castigando a Ramírez por esa reunión. Y hace referencia en el curso de su intervención. Me parece que ese ha sido el detonante, ¿no? Porque además habría que analizarlo en el sentido de que la designación de la propia Silvana Carrión está dando cuenta de que quieren mantener una línea de continuidad en el trabajo de la Procuraduría, pero me parece que están tratando de hacer una suerte de control de daños, ¿no?, que ya le está complicando la vida al Ejecutivo. Esa es la impresión que me da. Digamos, no solamente ha renunciado el ministro, el que se reunió con la gente de Odebrecht, ¿no es cierto?, sino que esta decisión me parece que les ha resultado de alguna manera como una suerte de oxígeno, ¿no?, o balón de oxígeno para intentar resolver un problema frente al cual, Omar, me parece que lo veníamos conversando, siento que el Ejecutivo no ha sido claro ni ha expresado claramente su posición, su balance y qué tipo de responsabilidades han tenido en todo este asunto. Hemos tenido una semana de mucha discusión en el asunto en el que pareciera que la responsabilidad recaía sobre los fiscales, cuando sabemos que ellos no tienen nada que ver en el tema. Cuando la responsabilidad está en el escenario, en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y ese es el tema. Y ahí no han dicho nada, especialmente creo la ministra de Justicia. Porque, Carlos, el propio ministro de Energía y Minas, en las entrevistas que da el fin de semana al diario Correo, al diario Gestión, detalla muy bien de cómo se gestaron estas reuniones y por qué es que él recibe a la gente de Odebrecht. Sí. Y ahí lo que cuenta es que es la ministra de Justicia quien llama al ministro de Energía y Minas, porque Ramírez quería contactarse con ellos. Y el propio ministro revela que tanto la ministra de Justicia como Vicente Ceballos tenían conocimiento de que la gente de Odebrecht había ido al ministerio a tener esta reunión. Es decir, ellos tenían conocimiento de todo. Sí. Pero claro, ahora lo que vemos es que están cortando la pita por el lado más débil, están sacrificando a Ramírez. Ese es me parece que el balance de los hechos, ya haciendo una suerte de análisis más detallado con las declaraciones de los diversos actores de este problema, ese me parece que es el balance más adecuado. El Ejecutivo tenía conocimiento, el Ejecutivo no toma una decisión, ¿no es cierto?, oportuna, en realidad no la ha tomado hasta el día de hoy, deja que el asunto vaya como que haciendo un trasvase hacia las responsabilidades de los fiscales y del mismo procurador, que es cierto, tienen alguna relación, pero en realidad ellos no están manejando la relación contractual con Odebrecht, ellos están manejando la investigación penal. Porque no les corresponde, obviamente, los temas del CIADI. Exactamente, no les corresponde. Pero lo que hemos visto en los últimos días es que las tintas se han cargado sobre la responsabilidad de los fiscales, como si ellos hubiesen manejado la negociación general con Odebrecht, cuando eso ha sido el Poder Ejecutivo. Y desde el Ejecutivo me parece que ha habido una respuesta absolutamente insuficiente para dar cuenta de cuál fue el proceso, ¿no es cierto?, de explicar por qué razón no se tomaron las decisiones a tiempo y por qué razón se dejó el problema que termine generando estas consecuencias que me parece que a los que más se está afectando es, de nuevo, al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿no? Mereceríamos, debido a la sensibilidad del caso, a la importancia del caso, una respuesta
no sé si de la propia ministra de Justicia o incluso del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, porque vamos, no se te puede pasar, no puede pensar que no tenías en el radar una reunión con la gente de Odebrecht para ver un tema del gasoducto, cuando las fechas, Carlos, sobre el vencimiento de esta etapa que tenía que pasar antes de una denuncia ante el CIADI, vencía el 20 de enero. Esto era previsible para ellos. Absolutamente. Si no han tomado la previsión, mira, hay una negligencia política mayúscula, pero creo que ellos han podido tomar previsiones, porque han habido reuniones, han tenido conocimiento, y esa responsabilidad está en la cancha del Poder Ejecutivo sin ninguna duda. Necesitamos explicaciones desde el primer ministro o desde la propia ministra de Justicia. Yo no dudaría, yo creo que más bien se están demorando en darles explicaciones. Claro, ahora tenemos el asunto del cese de la designación de Jorge Ramírez, y claro, ahora comenzamos a discutir sobre quién viene de recambio y si es que fue una sanción o no. Creo que eso es simplemente una parte muy pequeña del problema. Me parece que la parte central del problema, porque finalmente el problema ya está planteado, está sobre la mesa, está la demanda. Es cierto, yo tengo una posición de que la demanda no tiene ninguna posibilidad de éxito, pero creo que el Estado, el Ejecutivo, no se puede manejar de esa manera frente a un problema tan complejo que no solamente es legal, es un problema también político, yo diría sobre todo político en el caso de Odebrecht, y frente al cual se necesita una respuesta no solamente de discurso, sino más práctica y concreta desde el Poder Ejecutivo. El problema, a vista de los hechos, a vista de las acciones que se han venido tomando desde la Procuraduría y desde el Ejecutivo, es que no hay una estrategia conjunta para evitar o para enfrentar una posible demanda de Odebrecht ante un tribunal internacional. Es decir, simplemente se han quedado congelados cuando el cierre del contrato, la cancelación del contrato fue hace más de 3 años. Sí, en inicios de 2017, si no me equivoco. Exacto. No, o sea, enero de 2017. Como también valdría la pena preguntarse por qué razón no activaron la famosa cláusula anticorrupción. Tampoco hay una respuesta muy clara. Por lo tanto, creo que esas omisiones, lo que estamos viendo, por lo menos del balance que hacemos en el IDL, son omisiones que están terminando de cargar las tintas y de responsabilidades que no tienen los fiscales. Porque claro, me parece que hay también posiciones que intentan aprovechar el momento y golpear la labor de la Fiscalía. Creo que lo que da cuenta es de eso que tú mencionas, no hay una estrategia. O sea, tengo la impresión que los fiscales sí tienen una estrategia legal, pero claro, es una estrategia legal en el ámbito de las investigaciones penales. El caso Odebrecht no solamente son investigaciones penales, también hay un proceso de negociación, hay un lado político mucho más complejo, frente al cual pareciera que no hay decisiones que se han tomado, a pesar de que hay circunstancias muy concretas frente a las cuales era fundamental que tomen decisiones. La cláusula anticorrupción, el tema de sabiendo que Odebrecht iba a demandar, no tomar acciones para, por lo menos, amenguar las consecuencias de un problema de esa naturaleza, ¿no? Y ahora, pero una de las críticas que sí se hace a los fiscales en el proceso de negociación de este acuerdo de colaboración eficaz es por qué no se incluye en este acuerdo una cláusula que impidiese a la constructora brasileña denunciar, digamos, al Perú ante un tribunal internacional. Mira, probablemente, visto lo que ya hemos visto en este momento, hubiese sido bastante oportuno que se consigne una cláusula de esa naturaleza. Yo me inclino a pensar de que en el curso normal de un proceso de negociación de colaboración eficaz, claro, en realidad no tanto estás pensando en lo que puede hacer el que está colaborando y reconociendo sus hechos delictivos, porque lo que principalmente te interesa es de que reconozca sus responsabilidades y te dé información calificada, ¿no es cierto?, y clasificada de cómo ayudar a esclarecer los hechos. O sea, me parece que ellos se han visto muy involucrados en esa dinámica y no toman en consideración un asunto que está por fuera de la negociación del acuerdo de colaboración eficaz. Sí creo yo el hecho de que haya una cláusula que da cuenta de que es un acuerdo abierto, que no solamente para estas 4 megaobras, pudiera dar la posibilidad, de hecho la interpretación que tiene Vela sobre todo da cuenta de que ellos sí van a incorporar y sí están incorporando nuevos hechos. Me parece que son 2 o 3 nuevas obras sobre las cuales Odebrecht ha dicho, hago un reconocimiento adicional de responsabilidad. Eso me parece que le da un margen de maniobra a los fiscales, ¿no es cierto?, en cuanto a de qué manera pueden manejar esas otras obras y esos otros reconocimientos. Pero en realidad, creo yo, sigue estando un tanto distante las decisiones, más, yo diría,
políticas institucionales que toma Odebrecht, como la de demandar al Estado peruano por asuntos que no necesariamente pasan por o han pasado en el marco de la negociación que han tenido con el Ministerio Público, ¿no? El problema con Gasoducto Sur Peruano en específico es que hasta el último Odebrecht y los exdirectivos Barata, Marcelo Odebrecht han sido renuentes a aceptar culpabilidad. Sí. Hay que recordar que recién ellos aceptan y firman esta acta de que aceptan la culpabilidad en ciertas cosas específicas porque la información se filtra en Ecuador. Así es. Hasta antes de eso, ellos decían que el gasoducto sur peruano era una obra totalmente transparente. Estaba libre de corrupción. Exacto. Sí, sí, ¿por qué? Porque quizá, Carlos, ellos sabían que tenían activos parados ahí y querían recuperar la plata y no les conviene pues aceptar corrupción ahí. Por supuesto. La dinámica de Odebrecht, digamos, a quien la justicia peruana ha calificado como organización criminal con todas las calificaciones que corresponde, pero la dinámica de Odebrecht siempre es el dinero. ¿No es cierto? Claro. Y me parece que sigue siendo. Y ese ejemplo que tú pones, ¿no es cierto? Es decir, el reconocimiento de responsabilidad recién ocurre hacia mediados del año pasado. Julio del 2019, ¿no es cierto? Por ahí. Es muy reciente. No como consecuencia de la buena voluntad de la empresa de reconocer hechos delictivos, porque creo que ahí Odebrecht mantiene la misma dinámica que ha mantenido siempre. No reconozco ningún hecho delictivo y por lo tanto veo cómo me manejo en el escenario de la defensa. La publicación de este medio electrónico de Ecuador hace caer esa estrategia, los obliga a hacer un reconocimiento de responsabilidad, ¿no es cierto? Son incorporados a la investigación y luego ellos hacen, tras este reconocimiento de culpabilidad, la Fiscalía los exonera de la investigación y los excluye de la investigación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el escenario que tiene Odebrecht es: me he librado de una investigación penal, ¿no es cierto?, pero tenía pendiente resolver el asunto más financiero, económico y monetario del proyecto que ellos estuvieron impulsando desde hace algunos años atrás. Lo que no se resuelve es qué pasa con los activos de la empresa, ¿no es cierto? Y esa decisión de qué pasa con esos activos en realidad no tiene nada que ver con la labor de los fiscales, sí tiene mucho que ver con las decisiones que se debían tomar en el Poder Ejecutivo. Y ese es el problema. Y eso es lo que a mí me parece que determina responsabilidades políticas del Ejecutivo, de que ellos sabían cuál era el curso de colisión que iba a tener la empresa y no se ha tomado ninguna decisión. Justamente por eso, ¿no? Sabiendo que existía toda esta información, ¿cuál es el nivel de responsabilidad en este momento de la ministra de Justicia, que realmente brilla totalmente por su ausencia, que debe ser la persona a dar las explicaciones del caso, de los procesos y procedimientos y la respuesta ante Odebrecht? Sí, creo que hay una responsabilidad del Ejecutivo en general, del primer ministro, de la ministra de Justicia, del Ministerio de Economía o del Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Mientras no tengamos una explicación en términos políticos y claros, me parece que hay omisiones graves, yo diría. Si el Ejecutivo decide no dar ninguna explicación, yo sí creo que ahí podemos hablar ya de responsabilidades políticas, que en su momento, cuando se instale el Congreso de la República, supongo que se tendrán que analizar y verificar. Pero creo que el Ejecutivo todavía está a tiempo, no someternos a una discusión de quién es el siguiente procurador, sino de por qué razón hemos terminado en estas circunstancias, ¿no? Y por qué razones ellos no tomaron las decisiones que se esperaba que tomen, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto nos puede perjudicar, Carlos? Porque en los últimos días, digamos, escuchando a expertos que manejan estos litigios arbitrales a nivel internacional y que conocen de alguna manera el manejo, el teje y maneje de un tribunal como el CIADI, lo que decían es que no ayuda para nada el hecho de que haya estas declaraciones de parte de ministros, de parte de procuradores, de parte de fiscales, porque a ese nivel de arbitraje la cosa es muy técnica y muy específica y se basa mucho en los hechos y en los contratos. Sí, de hecho que sí. Y creo que la estrategia de Odebrecht va en ese camino, es decir, de decir, oye, acá hay un contrato que fue resuelto por una razón, según la carta del presidente de Odebrecht, una razón más política que técnica, ¿no es cierto? Se basa en el hecho, no lo dice la carta, porque entendemos de que Odebrecht en su momento estuvo en desacuerdo que se incorpore una cláusula anticorrupción, pero es una ventaja que de alguna manera se le está dando a Odebrecht el no haber activado hasta la fecha esa cláusula anticorrupción. Por lo tanto,
lo que tú mencionas hace un momento, oye, el Ejecutivo ¿tiene o no tiene una estrategia? Pareciera que no la tiene y pareciera dar mensajes contradictorios que pudieran eventualmente ser utilizados por la defensa de Odebrecht en este tribunal arbitral. Sobre eso yo diría dos cosas importantes. Uno, no solamente es este porcentaje de triunfos que ha tenido el Estado peruano en este tribunal, sino un elemento que para mí resulta no de menor importancia, sino yo diría de mayúscula importancia, que el CIADI es un órgano del Banco Mundial, sí, ¿cierto? Claro. Sí. Y por lo tanto, yo sinceramente vería muy poco probable que una empresa como Odebrecht, una empresa repudiada, con sentencias en el Perú, en el Brasil, con un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por actos de corrupción declarados por ellos mismos, tenga o logre o obtenga un éxito en un tribunal como el del Banco Mundial, que parte de sus políticas centrales a nivel global es justamente la lucha contra la corrupción. Veo que eso sería poco probable en realidad. Pero lo que no podemos permitir es que Odebrecht se dé el lujo de colocar y de tirar al Estado peruano contra la pared y el Estado peruano no reaccione pasado tantos días desde que se ha tomado conocimiento de esta decisión de demandarnos. Y siendo realistas, Carlos, esto puede terminar afectando el propio acuerdo de colaboración eficaz. Te lo pregunto porque cuando por octubre, si no me equivoco, del año pasado, se estaba viendo todo el tema de la devolución del dinero de la venta de Chacya, ¿no? Sí. Estos más de 500 millones de soles. Odebrecht empezó a poner ciertas condiciones para soltar información, para soltar los codinomes. Entonces, ellos lo que decían literalmente, hermanito, yo necesito la plata si es que quieres que te suelte más información. Por temas técnicos que se tienen que ahí resolver y tengo que pagar a peritos, lo que sea. Pero condicionaron el acuerdo. Sí. Condicionaron el acuerdo. Creo que el Estado peruano actuó de buena voluntad. Es cierto, había compromisos también contractuales que el Estado peruano terminó cumpliendo. Eso fue, de alguna manera, homologado por una decisión judicial. De eso creo que Odebrecht ha sacado ventaja, tengo la impresión. Es cierto, también hay que reconocer que no es que estemos en una circunstancia en la que Odebrecht no haya dado ninguna información. No. Todo el avance de las investigaciones ha dado consecuencia y hemos avanzado. Hay declaraciones, documentos, información contable, en fin. Pero me parece que también el estado de las investigaciones da cuenta de que resulta necesario y en algunos casos es imprescindible que se siga obteniendo y recabando la información que solo Odebrecht tiene. El argumento técnico de que me faltó plata o de que supuestamente GIR Compliance no puede desencriptar estos servidores, en realidad me parece que son argumentos que no podrían ser aceptados por el Estado y me parece que el Estado ahí sí, en la cancha del Ministerio Público, deberá tener, Vela lo ha declarado ya en esa dirección, una posición mucho más firme, mucho más consistente, que le genere una mayor presión a la empresa a que no deberían permitir que cambie su situación jurídica, porque seguramente tampoco les va a interesar o les va a gustar tener la condición de procesados en el Perú. Claro que sí, porque lo que sacó este fin de semana, el viernes, si no me equivoco, el portal Convoca, sobre esta denuncia que se interpuso también por estas fechas, cuando pasaba lo de Chacya, ¿no? El Estado peruano estaba requiriendo los servidores que habían en Suiza y Odebrecht interpuso una medida legal para frenar esto, que nos iba a llegar información valiosa. Entonces ahí vemos también que Odebrecht se maneja con unas formas que realmente no son las mejores en este momento y no dicen lo que ellos dicen en papel, que van a colaborar totalmente. Sí. Mira, ahí hay que recordar un par de cosas que eran importantes. Una es, Odebrecht tiene su propia estrategia. Odebrecht no hay que considerarlo como un socio del Estado, aun cuando haya firmado un acuerdo de colaboración eficaz. Odebrecht está siendo sometido al acuerdo como consecuencia de la evidencia probatoria que la Fiscalía ha obtenido. Y obviamente no le interesa pasar por los tribunales, ni a la empresa, ni a sus funcionarios, y por eso se ven obligados a firmar este acuerdo de colaboración eficaz. Los procesos de negociación de todo acuerdo son muy complejos. Este debe ser el más complejo que la Fiscalía ha manejado, porque claro, los de Odebrecht, como tú sabes, Omar, no son ni ciegos, ni cojos, ni mancos. Tienen un poder económico y político inmenso y creo que están en este momento desplegando toda esa estrategia con la finalidad de obtener, primero que todo y ante todo,
mayores beneficios económicos. Me parece que es lo único que en ese momento les está importando, ¿no? Para terminar, Carlos, ¿qué opinas de la designación de Silvana Carrión como nueva procuradora del caso Lavallato ya para el tema de las investigaciones, ¿no? Mira, a ver, dos cosas sobre Silvana Carrión. Uno es, ella ha acompañado a Jorge Ramírez, salud. Gracias. Ella ha acompañado a Jorge Ramírez durante todo el proceso del trabajo que han tenido, que me parece que son como 3 años aproximadamente. Por lo tanto, ella tiene, yo diría, todo el conocimiento y me parece que es marcar una línea de continuidad que necesita un órgano como la Procuraduría para el caso Lavallato. ¿No? Sí, un caso complejo, ¿no? Muy Tienes que tener toda la información. Lo segundo diría, me queda una duda de lo que escuché en la mañana al Procurador General Soria, de si es que la designación de Silvana Carrión ya es definitiva o es una designación temporal, porque luego que él dice que Silvana Carrión se queda como procuradora, también sostiene en 2 o 3 veces que se está iniciando un proceso de evaluación de todas las procuradurías, incluida esta ad hoc para el caso Lavallato. Ahí, te soy sincero, no termino de tener una versión muy clara de cuál fue el mensaje del Procurador General. Pero sí me parece que lo que necesita en este momento la Procuraduría es una línea de continuidad en su trabajo. Más allá de que en el futuro inmediato se designe un nuevo procurador ad hoc, lo que necesita es que el trabajo continúe y que no haya un bache más aún en estos momentos tan complejos, ¿no? Perfecto, Carlos, muy gentil por estar en Central de Informaciones. Gracias. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Central de Informaciones.